Bueno, ya son las 11:06 y como todos los miércoles lo tenemos a él, a Juan Pablo Enríquez, para hablarnos un poco de lo que sucede en la economía y la política también, ¿no? Que es lo que guía a esta, ¿no? A ver, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por Villaguay? ¿Todo bien ahí? Todo bien, por suerte, acá todo bien. Por ahí, ¿dónde estás vos? En Paraná, ¿no? También, sí, cerca, Sauce Montrul, a 18 kilómetros de Paraná, un sol hermoso, una jornada espectacular para trabajar y tratar de reflexionar acerca de las cosas que nos vienen pasando en el país y en la región, ¿no? Recién Alberto Fernández estuvo presentándose en el coloquio de IDEA ante empresarios argentinos y dijo que lo que le interesa es la calidad institucional, que la calidad institucional funcione a pleno. Esto más que nada tiene que ver con los permanentes agravios, agresiones e intentos de desestabilización por parte no solamente de sectores ligados a la oposición política, sino sobre todo del establishment económico, que es el que por estos tiempos viene generando presiones devaluatorias sobre la gestión del gobierno de Alberto y Cristina. Ayer en una nota en el programa Brotes Verdes de C5N a la noche, el presidente dijo que bajo de ninguna manera llevará adelante un proceso de evaluación. Debemos recordar que Argentina está superando el 40% de pobreza y una devaluación sería catastrófica para nuestros sectores populares que verían en los precios una imposibilidad de acceder a bienes y servicios y obviamente un desastre en sus bolsillos. Así que creo que tenemos que acompañar y hacer todo lo posible para que esas presiones devaluatorias del establishment económico agroexportador no dé sus frutos y podamos permanecer y resistir en estas instancias ante una pandemia mundial que está haciendo estragos en todas las economías, ¿no? Esperemos, yo siempre utilizo el término ojalá, que es como una expresión de deseo de pronta mejoría en el corto plazo, ¿no? Por eso se trata un poco de esta cuestión. Justamente, bueno, Alberto hacía mención a eso. ¿A qué voy? Algunos economistas heterodoxos sostienen, que es la perspectiva que nosotros manejamos, que el escenario de evaluación, primero, que no es la única alternativa, y segundo, que tenemos dos cuestiones centrales que son las que nos evitarían ese escenario de evaluación. Uno es el superávit comercial que ya está, que tenemos en este año acumulado superior a 12.000 millones de dólares, y a su vez no tenemos grandes servicios de deuda externa que pagar. Recientemente se hizo el acuerdo con acreedores y eso alivia la necesidad de divisas para hacer frente a obligaciones con el exterior. Con lo cual esos dos datos no son para nada menores en la cuestión de necesidades de divisas. Ahora bien, necesitamos esa moneda extranjera para poner en marcha obviamente el aparato productivo de la Argentina, que si bien ya viene dando algunos indicadores positivos que nos permiten soñar y tener cierta esperanza, estamos hablando del repunte de la industria automotriz, de la construcción, de varios segmentos de la industria que comienzan a repuntar en un mundo, reitero, bastante complejo y lleno de dificultades. El Fondo Monetario Internacional estuvo la semana pasada en Argentina en ese proceso de renegociación que comenzó con el gobierno nacional. Dijo que Argentina va a tener una caída en su economía del 11,8% para 2020 y pronosticó para el año 2021, lo cual es positivo, un crecimiento del 4,9%. Recordemos que Martín Guzmán había establecido en el presupuesto recientemente presentado que el crecimiento de la Argentina para el 2021 va a ser de el 5,5%, mismo indicador que pronosticó el Banco Mundial recientemente también. Lo que sí tenemos un déficit fiscal para este año que va a orillar el 10% de nuestro PBI. Se planteó al Fondo Monetario en este proceso de renegociación que para el año que viene va a ser menor al 5%, es decir, que se va a reducir a la mitad.
Debemos recordar que no teníamos capacidad de endeudamiento, no teníamos reservas cuando el gobierno se hizo cargo de esta gestión, y a su vez había que implementar políticas sociales para mermar el impacto dramático que genera esta situación de pandemia. Igualmente, siempre somos optimistas con el horizonte que se viene. Solamente es cuestión de sortear esta pandemia que ha ocasionado estragos a niveles pocas veces vistos en el mundo, digamos, a lo largo de la historia. Sí, sí. Bueno, también, Juan Pablo, bueno, ahora sí va a dar esta discusión por el salario mínimo vital y móvil. ¿Sabes algo de esto? ¿Qué puede llegar a ofrecer el gobierno? ¿Qué es lo que van a pedir también? Un poco de... Sí, CTA, CGT, justamente recién lo estaba escuchando Daniel Catalán, ¿no? Están pidiendo una cifra que creo que es irrisoria en términos de posibilidades del gobierno, pero sí es totalmente necesaria en función de lo que los sectores populares y los trabajadores necesitan, ¿no? Se está pidiendo alrededor de 45.000 pesos como salario mínimo universal. Estamos hablando, salario mínimo vital y móvil, perdón. Estamos hablando que la cifra actual es de 16.875 pesos desde octubre del año 2019, con lo cual sería un salto estrepitoso el que debería pegar para llegar a esa cifra. 147% más o menos. No, muchísimo más. Sí, 167. Sí. Habría que sacar bien la cuenta, pero estamos hablando de un 200, 300% más. Un 300% más. Pero bueno, fíjense que la canasta básica de agosto dice que la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, ¿no? Sí. Para que un grupo familiar, de una familia tipo, 2 personas adultas y 2 jóvenes, no estén bajo la línea de pobreza, tienen que tener un ingreso superior a 45.477 pesos, ¿sí? Cuestión que deja a muchos y muchas argentinos y argentinas por debajo de esa línea, y que es y debe ser la agenda primordial de este gobierno de cara a su finalización de mandato en el 2023, independientemente de otras cuestiones, ¿no? Es muy difícil, de hecho no hay ningún país del mundo que haya hecho crecer su economía en este tiempo. Acá lo único que se ha intentado hacer es frenar el impacto de la pandemia. Y me quiero referir un poco a la incursión en los medios de comunicación nuevamente desde un nivel de impunidad exorbitante del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, como que si nada hubiera pasado, ¿no? Porque a Argentina todo le cuesta demasiado por el nivel, por la situación catastrófica que se recibió el país el 10 de diciembre de 2019. Debemos recordar que el gobierno de Macri pasó de una inflación del 5 al 12%, de una desocupación, de la inflación llegó a niveles del 25% anual al 60% anual, llevó la pobreza casi al 40%, tuvo un nivel de endeudamiento de 100.000 millones de dólares, llevándolo al 92% del PBI, con 86.000 millones de dólares de fuga, que ese es el dato más importante para mí de todas las variables, porque es el que atraviesa todas las variables y es el que nos está costando solucionar, y es a donde siempre tenemos que apuntar cuando hablamos de deuda. En estas columnas siempre hemos hecho hincapié en el tema de deuda. Entonces, que venga nuevamente desde una impunidad absoluta y diciendo barbaridades. Dicen que tuvo 4 horas para poder grabar, porque ni siquiera tiene la capacidad de hacer un vivo, ¿no? Diciendo las barbaridades que dijo, la verdad que es una falta de respeto a la gran parte de la población que la está pasando muy mal hoy. Sinceramente, se debieran arbitrar en Argentina algunos mecanismos para que los personajes que le han hecho muy mal al país tengan que dar explicación, no pasen desapercibidos, y obviamente tienen el acompañamiento, o sea, es muy claro, o sea, los centros que le tiraba Morales Solá el lunes parecían los de Guillermo Barros de Cheloto a Palermo en la mejor época de Boca. Uno de los que salió a cruzarlo fue Diego Armando Maradona, porque Macri dijo que
había que sacar a Cristina del escenario político nacional para que todo comience a funcionar bien, como él hizo con Maradona en Macri, como él hizo con Maradona en Boca, y como es, obviamente Maradona salió a cruzarlo, él se fue 2 años después que Macri asumiera, y se fue por motu propio, y nada que ver con que Macri haya hecho ejercicio de su rol de presidente. Igualmente también en una metáfora un tanto compleja, comparó a Maradona, que es el número 1 del fútbol, con Cristina como la Maradona de la política, de alguna manera, y sin querer hizo mención a ese postulado, pero en definitiva se tienen que dar gran parte de situaciones para que Macri comience a dar explicaciones de lo que ha pasado, porque no podemos atravesar en la Argentina, que es un país rico, estas situaciones de miseria. Si bien estamos en el escenario de pandemia, debiéramos estar mucho mejor, debiéramos estar en una Argentina que comience a florecer, con trabajo, con dignidad, con salarios que le permitan a nuestros compatriotas tener una vida mucho más digna de lo que tienen en la actualidad. Seguramente 2021, y como todos los pronósticos lo indican, será un escenario mucho mejor. Deberemos resolver esta cuestión a corto plazo de la restricción externa, alejar cada día más los intentos devaluatorios que tenemos, y obviamente trabajar incansablemente para poner en marcha el aparato productivo que definitivamente ponga a la Argentina en un escenario de crecimiento y de distribución, obviamente. A grandes rasgos un poco de eso. También quería mencionarles que el día viernes vamos a estar desarrollando desde nuestro centro de estudios aquí en Paraná del CARA una charla con Jorge Milton Capitanich. En este escenario de economía débil y demás, para mí Capitanich es uno de los mejores cuadros políticos que tiene el peronismo a nivel nacional, y me parece que es una linda invitación para que puedan interactuar con el invitado y sobre todo escuchar qué está pensando en este tiempo. Me parece un muy buen estudioso, no solamente de las características productivas que tiene la Argentina, sino también de todo lo que es la geopolítica y cómo nos termina afectando, ¿no?, en nuestras posibilidades de crecimiento y demás. El Coqui Capitanich lo vamos a encontrar en las redes del CARA y sobre todo en las redes de Facebook de Semana de la Lealtad, que es un acontecimiento que se está desarrollando en Paraná desde hace una semana para que se lleven adelante este tipo de actividades. En ese sentido, también quiero remarcar que se está trabajando intensamente desde el Estado Nacional en recomponer uno de los sectores más afectados, que ha sido el turismo, ¿sí? Se están dando subsidios y ayudas para que, o se está trabajando intensamente en eso, para que la Argentina pueda ser explorada por nuestros compatriotas con beneficios de hasta el 50%, y se está trabajando en un bono vacacional de hasta 20.000 pesos, que siempre tiene como destino obviamente nuestro país, y sobre todo aquellos destinos que han sido más afectados por la incursión justamente de esta pandemia. Buenísimo, Juan Pablo, y quería repetirme la invitación a esta entrevista, a esta charla que vas a tener con Sí, en el marco de los encuentros digitales que venimos desarrollando con el Centro de Análisis de la Realidad Argentina, e incluido en la Semana de la Lealtad Peronista que se realiza en la ciudad de Paraná, vamos a estar este viernes 16 de octubre a la hora 20 a través de las redes sociales con un lindo equipo de participantes, donde van a estar Agustina Achu Díaz, Sabrina Berlo, Leonel Weinstein y Lautaro Reyes, junto a mí obviamente, y nuestro invitado será nada más y nada menos que el ex jefe de gabinete de la Nación, actual gobernador de la provincia de Chaco, el contador Jorge Milton Coqui Capitanich. Buenísimo, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por este informe completísimo, y bueno, nos escucharemos el próximo miércoles.
Nos escucharemos el próximo miércoles. Les deseo lo mejor para esta semana. Que tengan un muy buen sábado, Día de la Lealtad. Que disfruten. Sigamos luchando para tratar de que la Argentina definitivamente vuelva a iniciar ese proceso de reconstrucción por el cual tanto hemos trabajado y por ver la cara y los rostros de nuestros gurises cada vez más felices y dignos. Un abrazo grandote.